Te han inculcado una mentira tan arraigada que has construido toda tu identidad en torno a ella. La mentira es que el permiso precede al poder. Crees que para construir un imperio, dominar un oficio o liderar hombres, primero debes ser ungido por una institución, necesitas el título, necesitas la certificación, necesitas el sello de aprobación de un sistema diseñado para producir trabajadores, no gobernantes. Pero fíjate en los hombres que realmente tienen las riendas del mundo. Fíjate en los hombres que cambian el rumbo de la historia. No tienen credenciales. Tienen capacidades. No esperaron a que les enseñaran. Tomaron el conocimiento como un ladrón en la noche. La creencia común es que el autodidacta está en desventaja. Que es luchador, pero carece del refinamiento y la base de la élite educada. Esto es exactamente lo contrario de la verdad. El académico es un animal domesticado. Ha sido entrenado para resolver problemas que ya tienen respuesta. El autodidacta es un depredador salvaje. Prospera en lo desconocido. No aprende para aprobar un examen. Aprende a sobrevivir, a conquistar y a eliminar a la competencia. En un mundo cada vez más caótico, el hombre que se basa en un programa de estudios está obsoleto. El hombre que puede aprender cualquier cosa por sí mismo es un dios. Estás viendo esto porque sientes una desconexión. Has seguido las reglas o tal vez abandonaste porque las reglas te parecían una jaula asfixiante. Intuyes que la educación que te vendieron no es una escalera, sino una cinta de correr. Tienes razón. Existe un currículo oculto que los autodidactas comprenden. Un conjunto de leyes psicológicas que les permiten sortear a los guardianes y tomar el trono. El sistema los odia porque no puede controlarlos. Al final de este video, comprenderás por qué el experto está desapareciendo y por qué el atípico que aprende en las sombras es el único que sobrevivirá al futuro. Pero debes escuchar con un nivel de concentración peligroso. Porque no estamos hablando de leer libros. Estamos hablando de reprogramar tu mente para lograr la soberanía intelectual total. Fase 1. La trampa de la mentalidad de por si acaso. El defecto fundamental del aprendizaje institucional es que se basa en información por si acaso. Pasas 16 años de tu vida memorizando hechos, fórmulas y teorías por si acaso las necesitas algún día. Eres como un disco duro que se llena de datos que no elegiste para un propósito que no entiendes. Esto crea un estado psicológico de pasividad. Te sientas, escuchas, absorbes, regurgitas, te alimentan. El autodidacta se basa en información justo a tiempo. No aprende historia lineal porque un profesor se lo diga. Aprende la historia de la banca porque está tratando de proteger su patrimonio ahora mismo. No aprende sintaxis de programación para aprobar un examen. La aprende porque tiene una idea que le quita el sueño y necesita desarrollarla esta noche. Esta diferencia no se trata solo de eficiencia. Se trata de impacto emocional. Cuando aprendes algo porque lo necesitas para sobrevivir o para ganar, el conocimiento se graba en tus vías neuronales. No se almacena en tu memoria a corto plazo. Se fusiona con tu identidad. Mira a Frederick Douglass. Nació esclavo. Para él, la alfabetización no era una asignatura escolar. Era un crimen. Era un arma. La ley le prohibía leer porque sus amos conocían una verdad aterradora. Un hombre que sabe leer puede pensar, y un hombre que sabe pensar no puede ser esclavizado. Douglass no aprendió a leer para conseguir un trabajo. Aprendió a leer para recuperar su propia alma. Engañó a niños blancos del vecindario para que le enseñaran a leer. Rebuscaba trozos de periódico en la cuneta.
Comparemos esa hambre con la del estudiante universitario moderno, aburrido a más no poder en un aula de $50,000, absorto en su teléfono. ¿Quién crees que va a ganar? El estudiante ve el aprendizaje como una obligación. El autodidacta ve el aprendizaje como un robo. Está irrumpiendo en la bóveda del conocimiento humano para tomar lo que necesita para construir su arma. Si quieres gobernar tu mundo, debes dejar de actuar como un estudiante. Deja de preguntarte qué debes aprender y empieza a preguntarte cuál es el obstáculo que tienes delante y qué conocimiento lo destruye. Pasa de la acumulación a la ejecución. El mundo está lleno de fracasados educados que lo saben todo pero no hacen nada. Están obesos de información pero hambrientos de sabiduría. Sé el cazador. Come solo lo que mates. Fase 2. El mito del hombre equilibrado. La sociedad te dice que seas equilibrado. Las escuelas te obligan a estudiar un poco de todo para que puedas ser un ciudadano competente. Esta es una estrategia para la mediocridad. Robert Greene, en su análisis de la maestría, revela que las figuras más poderosas de la historia no eran equilibradas. Eran desequilibradas. Estaban obsesionadas. Ignoraron el 99% del mundo para dominar el 1% que les importaba. El hombre autodidacta tiene la audacia de ser ignorante. No le importa ser culto o oculto a los ojos de las élites. Le importa ser letal en su dominio elegido. Ignora el cañón. Ignora la lista de los más vendidos. Ignora las noticias. Crea una visión de túnel tan intensa que atraviesa el ruido. Piensa en Michael Faraday. Es quizás el físico experimental más grande de la historia. Descubrió la inducción electromagnética. Sin él, no tendríamos motores eléctricos, ni red eléctrica, ni mundo moderno. Pero Faraday era hijo de un herrero. No tenía educación formal. No sabía matemáticas avanzadas. A los ojos de la aristocracia científica del siglo XIX, era un don nadie, un sirviente. Pero como no estaba adoctrinado por los rígidos dogmas matemáticos de las universidades, visualizaba la física de manera diferente. No veía ecuaciones. Veía líneas de fuerza. Veía campos invisibles llenando el espacio. Mientras los expertos estaban atrapados en sus fórmulas, Faraday jugaba con imanes en un sótano, guiado por una intuición pura e inalterada. Su ignorancia de la tradición fue su mayor ventaja. No sabía que era imposible, así que lo hizo. Estás paralizado porque intentas ser bueno en todo. Estás intentando complacer al maestro invisible. Te preocupan tus lagunas de conocimiento. Acepta esas lagunas. El autodidacta es un especialista en su propia curiosidad. Se sumerge tan profundamente en un agujero de conejo que sale del otro lado con diamantes que el generalista jamás encontrará. Deja de disculparte por lo que no sabes. El objetivo no es ser una enciclopedia. El objetivo es ser un láser. Un láser es una luz débil concentrada en un solo punto hasta que corta el acero. Sé el láser. Fase 3. La inmunidad a la autoridad. Esta es la verdad más oscura sobre el sistema educativo. No está diseñado para hacerte inteligente. Está diseñado para hacerte sumiso. Cada vez que levantas la mano para pedir permiso para ir al baño, te están condicionando. Cada vez que esperas a que suene una campana para salir, te están entrenando. Cada vez que escribes un ensayo para complacer el sesgo político específico de tu profesor, estás aprendiendo a ser una prostituta para obtener validación. Estás aprendiendo que la verdad proviene de la autoridad. El autodidacta sabe que la verdad proviene de la realidad. Cuando Elon Musk decidió ir a Marte, no se matriculó en un programa de doctorado en el MIT.
No pidió permiso a la NASA. Tomó prestados libros de texto sobre cohetería y propulsión. Se sentó frente a ingenieros y los interrogó hasta agotarlos. Aprendió los primeros principios de la física, no para aprobar un examen, sino para construir un tubo de metal que no explotara. Si Musk hubiera seguido el sistema tradicional, le habrían enseñado los estándares de la industria. Le habrían enseñado que los cohetes reutilizables son imposibles. Le habrían enseñado a esperar la financiación del gobierno. La mente autodidacta es peligrosa porque no respeta la forma en que se hacen las cosas. Solo respeta la física y la economía. Observa un sistema y se pregunta por qué es así, en lugar de decir que así es. Esto es a lo que se refiere Malcolm Gladwell cuando habla de los casos atípicos. No se trata solo de 10.000 horas de práctica. Son unas 10.000 horas de lucha deliberada y autodirigida. Es la lucha la que crea el callo. Cuando te enseñas a ti mismo, no tienes a quien culpar cuando fracasas. No hay mal profesor, ni examen injusto, ni aula ruidosa. Solo estás tú y el material. Esto te obliga a desarrollar un locus de control interno que resulta aterrador para la persona promedio. El hombre promedio necesita un jefe que le diga qué hacer. Necesita un programa de estudios que le diga qué aprender. Necesita un gráfico que le indique dónde se encuentra. El hombre autodidacta es su propio jefe, su propio maestro y su propio juez. Ha eliminado la necesidad de validación externa. Y cuando ya no necesitas que el mundo te diga que eres bueno, te vuelves imposible de manipular. Te conviertes en una falla en la matriz de competencia. Eres la anomalía. Eres quien mira al director ejecutivo, al profesor, al presidente y los ve no como superiores, sino como pares u obstáculos. Fase 4. El ciclo de retroalimentación del dolor. En la escuela, el fracaso es una marca permanente. Obtienes una F. Queda registrada en tu expediente. Indica que eres inferior. Así que aprendes a evitar el fracaso. Aprendes a ir a lo seguro. Aprendes a memorizar la clave de respuestas en lugar de comprender el problema. En el mundo real, el mundo del autodidacta, el fracaso no es una calificación. Es información. El autodidacta aprende a través de un proceso de retroalimentación rápida y dolorosa. Intenta, falla, sufre, se ajusta, vuelve a intentarlo. Este es el método científico aplicado al yo. Consideremos al mecánico que aprendió reparando motores averiados en el barro. Conoce el sonido de un pistón averiado, no porque haya leído sobre ello, sino porque pasó 3 días varado al costado de la carretera cuando lo ignoró la última vez. Ese conocimiento es visceral. Es doloroso. El hombre educado trata el conocimiento como algo abstracto. El autodidacta trata el conocimiento como un deporte de contacto. Por eso, los programadores autodidactas a menudo superan a los graduados en informática. El graduado conoce la teoría del algoritmo. El programador autodidacta sabe lo que pasa cuando el servidor se cae a las 3 de la mañana del viernes negro. Tiene las cicatrices. El atípico invita a este dolor. Sabe que la confusión es el sudor del aprendizaje. Si no estás confundido, no estás aprendiendo. Solo estás repasando lo que ya sabes. La mayoría de la gente se detiene cuando choca contra el muro del no entiendo. Dicen que no son buenos en matemáticas o que no son personas creativas. Buscan un experto que lo salve. El autodidacta choca contra el muro y empieza a arañar el cemento. Mira el video de YouTube a 0,5 veces la velocidad normal. Lee la publicación del foro de 2008. Experimenta hasta que algo se rompe y entonces lo arregla.
Esta alta tolerancia al dolor por la confusión intelectual es el superpoder. Mientras tus competidores esperan a que se publique un curso, tú estás tropezando en la oscuridad, lastimándote las espinillas y encontrando el interruptor de la luz por tu cuenta. Para cuando ellos terminan el módulo de introducción, tú ya has construido el prototipo. La velocidad es un subproducto de la negativa a esperar instrucciones. Fase 5. La síntesis de lo prohibido. Aquí es donde el autodidacta se vuelve verdaderamente peligroso. No respeta las fronteras artificiales entre las materias. En la universidad, el conocimiento está segregado. El economista no habla con el psicólogo. El artista no habla con el ingeniero. Se les mantiene aislados, especializados y estériles. Se les enseña que X no tiene nada que ver con Y. Pero en el mundo real, todo está conectado con todo. El autodidacta es un polímata por necesidad. Como está resolviendo problemas reales, se da cuenta de que para construir un gran negocio, no puede ser solo un estudiante de administración de empresas. Debe ser diseñador, negociador, programador y psicólogo a la vez. Sintetiza campos que los expertos creen que no están relacionados. Miren a Steve Jobs, un estudiante que abandonó la universidad. No tomó clases de informática. Asistió a clases de caligrafía. Aprendió sobre tipografías con y sin serifa. Para una persona práctica, esto fue una pérdida de tiempo. No tuvo retorno de inversión. Pero cuando construyó la Macintosh, no solo construyó una computadora. Construyó la primera computadora con una tipografía hermosa. Combinó tecnología con artes liberales. Fusionó lo duro con lo blando. Los ingenieros de IBM no pudieron hacer esto. Estaban demasiado formados en ingeniería. Veían la computadora como una calculadora. Hobbes la veía como una bicicleta para la mente. El hombre autodidacta crea una categoría única. Si compites en una categoría predefinida como contador o abogado, eres un producto básico. Estás compitiendo con millones de otros que leyeron los mismos libros y aprobaron los mismos exámenes, eres reemplazable. Pero si combinas contabilidad con psicología oscura, si combinas derecho con narración de historias, de repente eres un fantasma. Eres invisible para la competencia porque ni siquiera saben a qué juego estás jugando. Debes convertirte en una quimera, un monstruo hecho de diferentes partes. Lee filosofía para entender estrategia. Lee biología para entender mercados. Lee historia para entender criptomonedas. El experto se mantiene en su carril. El gobernante es dueño de la autopista. Fase 6. La ventaja del impostor, el resentimiento. Hay un combustible psicológico que arde más que la pasión. Es la sensación de ser un forastero. El hombre con credenciales se siente con derecho. Tiene el papel. Cree que el mundo le debe un salario, un título y respeto. Se relaja. Se acomoda. Deja de buscar porque piensa que ya ha comido. El autodidacta siempre se siente como un fraude. Sabe que se saltó la fila. Sabe que no pagó el peaje. Entra en la sala de juntas o en el laboratorio y piensa, no pertenezco aquí. La mayoría de la gente te dice que cures el síndrome del impostor. Yo te digo que lo conviertas en un arma. Esa ansiedad, ese miedo a ser descubierto, esa es tu ventaja. Te mantiene despierto a las 3 de la mañana revisando tu trabajo mientras el MBA duerme. Te hace prepararte en exceso. Te vuelve obsesivo. Abraham Lincoln tuvo menos de un año de educación formal. Fue un abogado de la frontera que aprendió por sí mismo leyendo los comentarios de Blackstone a la luz de las velas. Cuando llegó a Washington, estaba rodeado de hombres de Harvard y Yale, hombres que hablaban latín,
hombres con linaje. ¿Crees que Lincoln se sentía seguro? No. Sentía una profunda y aplastante melancolía. Se sentía inadecuado. Pero esa inseguridad lo impulsó a trabajar más que todos ellos. No se apoyó en el prestigio. Se apoyó en una lógica tan aguda y un lenguaje tan sencillo que desmanteló a sus oponentes antes de que se dieran cuenta de que estaban sangrando. El impostor es el único que revisa las salidas al entrar en una habitación. El hombre legítimo asume que está a salvo. Usa tu inseguridad. Deja que te impulse a un nivel de competencia que haga irrelevantes las credenciales. Cuando eres autodidacta, no puedes esconderte detrás de un título. Tu trabajo está a la vista. Debe ser innegablemente bueno. Como argumenta Cal Newport, debes llegar a ser tan bueno que no puedan ignorarte. No hay red de seguridad para ti. Si fracasas, no recurres a tu currículum. Caes al abismo. SS. Y por eso volarás. Fase 7. La muerte del guardián. Durante siglos, los guardianes tuvieron las llaves. Si querías aprender los secretos del universo, tenías que unirte al sacerdocio. Si querías aprender la ley, tenías que unirte al gremio. Si querías aprender ciencia, tenías que unirte a la universidad. Crearon una escasez de información para mantener un monopolio del poder. Te cobraban una fortuna por el acceso. Ese mundo ha muerto. Fue asesinado por Internet. Hoy, la totalidad del conocimiento humano, las conferencias del MIT, el código de Google, la filosofía de Platón están disponibles gratis en tu bolsillo ahora mismo. La barrera de entrada se ha reducido a cero. Esto debería liberar a todos. Pero en cambio, ha paralizado a las masas. ¿Por qué? Porque cuando se abre la puerta de la jaula, el pájaro que ha estado cautivo toda su vida está demasiado aterrorizado para volar. La persona promedio se ahoga en información pero está hambrienta de sabiduría. Usan este acceso casi divino para ver videos de gatos y discutir con extraños. Están paralizados por la paradoja de la elección. Sin un programa de estudios, no saben en qué hacer clic. Esta es tu oportunidad. Los guardianes se han ido, pero la ilusión del guardián permanece. La mayoría de la gente sigue esperando ser elegida. Están esperando ser descubiertos. Están enviando currículums con la esperanza de que alguien les dé permiso para trabajar. Deja de esperar. El autodidacta se da cuenta de que el permiso es una reliquia del pasado. No necesitas una editorial para escribir un libro. No necesitas un estudio para hacer una película. No necesitas un capitalista de riesgo para crear un producto. Necesitas una conexión a Internet y una capacidad implacable de concentración. La educación de los millonarios no es un misterio. Es una decisión. Es la decisión de mirar la puerta abierta y cruzarla mientras todos los demás esperan parados a un guía turístico. Estamos entrando en la era del individuo soberano. La economía está pasando de las credenciales a la prueba del trabajo. ¿Puedes hacerlo? No me importa si lo aprendiste en Harvard o en un sótano en Kirguistán. ¿Puedes programar la aplicación? ¿Puedes cerrar el trato? ¿Puedes curar al paciente? Si la respuesta es sí, ganas. Si la respuesta es no, tu título es solo un recibo por dinero que desperdiciaste. Fase 8. La tasa de decadencia, sobrevivir al futuro. La razón final por la que el autodidacta dominará es la simple velocidad. El mundo está cambiando más rápido de lo que se puede escribir el currículo. Para cuando una universidad diseña un curso sobre inteligencia artificial, lo aprueba el decano e imprime los libros de texto, la tecnología ya está obsoleta. El profesor te está enseñando la historia del futuro,
no la realidad del mismo. Si dependes del aprendizaje institucional, siempre estás luchando la última batalla. Estás aprendiendo tácticas que funcionaron hace 10 años. El autodidacta opera en tiempo real. Ve una nueva herramienta, un agente de IA, un protocolo criptográfico, un algoritmo de marketing, y lo aprende esa misma tarde. Lo implementa esa misma noche. Obtiene ganancias de ello a la mañana siguiente. Es como una lancha rápida dando vueltas alrededor del Titanic. En un mundo de cambios exponenciales, lo que sabes importa menos que la rapidez con la que aprendes. El conocimiento estático de un título tiene una vida media de unos 5 años. La metahabilidad dinámica de la autoeducación dura para siempre. Estás construyendo una mente antifrágil. Cuando la economía se derrumba, el especialista entra en pánico porque su única habilidad ya no es necesaria. El autodidacta se adapta. Se desprende de su vieja piel. Aprende el nuevo juego. Sobrevive. Esta es la máxima seguridad. No un trozo de papel, sino la confianza de que pase lo que pase, no importa qué tecnología surja, no importa qué industria colapse, puedes resolverlo. Entonces, ¿dónde te deja esto? Te deja con una elección que es a la vez aterradora y liberadora. Puedes seguir esperando. Puedes seguir creyendo que te estás perdiendo algo porque no seguiste el camino tradicional. Puedes seguir dejando que el síndrome del impostor te paralice. O puedes darte cuenta de que el juego ha cambiado. La era de la élite con credenciales está terminando. Comienza la era del autodidacta implacable. El mundo pertenece a los obsesionados. Pertenece a los curiosos. Pertenece a los hombres que no necesitan permiso para ser grandes. Tienes la biblioteca de Alejandría en tu bolsillo. Tienes las herramientas de la creación al alcance de tu mano. Lo único que falta es la voluntad. No pidas un mapa. Los mapas son para turistas. Eres un explorador. Dibuja tu propio mapa. Quema los barcos y aprende lo que necesitas para sobrevivir en el nuevo continente. Pero ten cuidado, una vez que te salgas del camino, estarás solo. No hay red de exalumnos para los que se han hecho a sí mismos. No hay reunión. Solo existe el silencio de tu propia mente y los resultados de tus propias manos. Serás incomprendido. Serás subestimado. Serás objeto de burla por parte de aquellos que aún duermen en el sistema. Déjalos dormir. Mientras sueñan con la seguridad, tú despertarás al poder. La pregunta no es si puedes aprenderlo. La pregunta es: ¿eres lo suficientemente valiente como para aprenderlo solo? Si esto te abrió los ojos, entiende que esto es solo lo que puedo mostrar públicamente. Hay videos que no puedo subir para todos. Hay aspectos de la psicología oscura que simplemente no puedo discutir públicamente en YouTube sin ser censurado o desmonetizado. El algoritmo suprime la información más poderosa. Esa se encuentra detrás del botón de unirse. Si aún estás aquí, no eres como los demás. Suscríbete si aún no lo has hecho. Pero si quieres lo que está oculto, haz clic en el botón de unirse y entra al nivel de arquitecto. Desbloquearás videos exclusivos sin censura que profundizan en las partes más recónditas de la psique humana. La mayoría no lo hará. Ese es el punto.